Buenos días, querido televidente. En este de su espacio, Un Ratito con Jesús, vamos a compartir en este día un hermoso texto sobre la resurrección. Quien les habla es el Padre Kelvin José Brito Hidalgo, vicario de la parroquia La Sagrada Familia de aquí de San Francisco de Macorís. Y vamos a compartir con ustedes algo de este gran acontecimiento que ha tenido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acontecimiento que edifica la vida de toda la humanidad, de todos los creyentes en Jesucristo. Pero antes vamos a compartir el texto del Evangelio correspondiente a este día. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante a unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de conocerlo. Él le dijo: ¿qué conversan y qué se traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en esos días? Él le preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y a nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo no han sobresaltado, pues fueron de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron a decirlo lo que habían visto, una aparición de ángeles que le habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué necio y torpe son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo además de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va cayendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y le dijo. A ellos se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino? Nos explicaba la Escritura. Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11. A los 11 compañeros que estaban diciendo: era verdad que ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contactaron lo que había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 33 que hemos leído, proclamado en esta mañana, se nos hace la gran invitación de reconocer que todos somos caminantes ante la gran viña que el Señor nos ofrece.
De una forma u otra, el Señor se hace el encontradizo. Vemos cómo el Señor ve triste a estos dos discípulos que van camino de Emaús. Pero ese con el encuentro con el Señor, que ellos les reconocen al partir el pan. Y así en toda nuestra vida, siempre hay personas que quieren y tienen la intención de reencontrarse con el Señor. Pero es el mismo Señor que toma la iniciativa de dirigir a su pueblo, de dirigir a hombres concretos, mujeres, para que puedan conocerle. Y en esa ocasión, a esos discípulos de Emaús que se encuentran desanimados, porque querían y tenían la esperanza en un rey mesiánico. Pero Jesús nos muestra, con su muerte, más aún con su resurrección, que su reino no es de este mundo. Su reino ha venido para instaurarse en el corazón del hombre y de la mujer que quiere encontrarle. En este ratico con Jesús, hazte la pregunta de Dios en tu vida. ¿Qué reino tiene el Señor para ti? Pero sobre todo, que tú puedas reconocer que estamos en el camino y que en el camino del Señor uno va delante, otro en el medio, otro detrás. Pero lo más importante es dirigirnos a caminar ante las huellas que el mismo Señor ha hecho para ti y para mí. A través de su sangre, de su cuerpo, a través de los sacramentos también que nos ofrece la Madre Iglesia. Jesús quiere salvarte, quiere instaurar en ti un reino de salvación, pero quiere que tú y yo podamos comprenderle a Él a través también de las mismas situaciones que se nos puedan presentar. A veces hasta las mismas situaciones de dolor, de muerte. Jesús se muestra como aquel que lleva la esperanza. Vemos en el texto del Evangelio que hemos leído cómo estos discípulos van desanimados, desconsolados, por la confianza puesta en su rey, en aquel Mesías que era su líder, al cual ellos han creído que ha muerto. Todavía no han comprendido que este Mesías ha resucitado. Han puesto de manifiesto la palabra de las mujeres, pero no la acreditan como un valor significativo. Y algo muy importante en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son las mujeres las primeras en encontrarse con el Señor. Son las primeras en contactar la resurrección. Y dice una gran broma que comentan algunos sacerdotes, que fue posible que Jesús le apareciera a las mujeres, a los ángeles, le comunicara la resurrección, porque esa misma tarde todo el mundo iba a contactar este gran acontecimiento, porque las mujeres lo iban a comunicar, no se iban a quedar con ello. Y son las mujeres las que van mostrando cómo Jesús resucitó. Van ellas siempre atentas al sepulcro. Y es en ese acontecimiento de irse a la disposición del Señor que contactan la resurrección, encuentran la tumba vacía. Y son esos mismos discípulos de Emaús los que van también narrando ese acontecimiento con estas mujeres. Pero sobre todo, les reconocen al partir el pan. El texto es tomado para el retiro de Emaús, la hermandad de Emaús, que tanto bien hace a nuestra Madre Iglesia, donde el mismo Señor, al igual que esos discípulos, va llamando a tantos hombres, a tantas mujeres del camino, sin importar desde qué camino. Pero lo importante es ponerse en el camino de la gracia, en el camino de la gloria que solamente nos puede ofrecer el Señor. Ahora el Señor tiene un plan de salvación para contigo, para con tu familia. Es importante que si te encuentras como los discípulos de Emaús desanimados, que tú ofrezca un tiempo de ese que el Señor te ha dado, que no es tuyo, al Señor, para que pueda comprender su destino de salvación, pero sobre todo también que puedas reconocerlo a Él a partir del pan, que lo puedas reconocer a Él como tu Mesías, como tu Señor, como tu Salvador. En esos días, a partir de diferentes acontecimientos, a través de la tragedia en Santo Domingo, de la discoteca Yesé, en nuestra parroquia La Sagrada Familia también, una familia que perdió la vida, 3 miembros de una familia, una maestra de la Escuela Divina Providencia, en nuestra parroquia La Sagrada Familia, su hija mayor y su hermana perdieron la vida en Santo Domingo, en Estados Unidos, en un accidente de tránsito. Hoy es importante permitir un ratito con Jesús en nuestra vida, a pesar de los diferentes acontecimientos de dolor, porque solamente en esos momentos
de dificultades, de sufrimiento, cuando todo se nos nubla, pensar en Jesús, pensar en la misericordia que tiene Él con nosotros, pero sobre todo en su infinito amor, cómo Jesús va transformando todo. Así como lo hizo con esos discípulos, desanimados, desconsolados, Jesús tuvo la gran iniciativa de estar con ellos y explicarles lo que debía acontecer, pero sobre todo también permitirle a ellos estar ahí en la fracción del pan, y fue ahí donde les reconocieron. Con la gracia y la misericordia de Dios, vamos a orar un ratito para que el Señor sea el que nos conforte a todos, a toda la humanidad, a todo ese pueblo de San Francisco de Macorís, pero sobre todo también a aquellos que de una forma u otra han perdido a un ser querido, pero que Jesús en este rato también sea el que le conforte y le ayude en su gracia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todos serán creados y se renovará la faz de la tierra. Ha que guiado por un Espíritu, sabremos restaurarle bien y gocemos siempre de un consuelo por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe para siempre. Amén.